Ya lo dije muchas veces. Pensamos que otras personas son nuestro problema. Las personas no son el problema. A veces debes mirarte al espejo. ¿Por qué sé que no son tu problema? Porque dices que se te dificulta vivir con personas o se te dificulta estar con cierta clase de personas y dices me voy a otro estado, luego vas allá y adivina que más problemas. Porque a donde vayas, ahí estarás. Vemos personas que salieron a proteger su nación. Debió ser amor, por algo. Y aún así, es una prueba del asombroso amor de Dios. Me encanta eso. Sublime gracia que a mí, pecador, salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo. Perdido y Él me halló. El asombroso amor de Dios es esto. Así era cuando éramos pecadores. Mientras éramos pecadores, mientras actuábamos mal, mientras vivíamos como no debíamos vivir. Es cuando Jesús murió. No es un lugar para personas perfectas, es un hospital donde venimos con nuestros quebrantos y Dios, Jesús, el doctor, nos vuelve a unir de nuevo. Alguna vez les dije, sean pacientes conmigo, Dios no termina conmigo aún. Aún estoy en el proceso de volver a unirme. Aún estoy en el proceso de unir mi mente y mi vida y mi cuerpo de nuevo. Estoy en el proceso. Al igual que tú. Es fácil culpar a otros por nuestras transgresiones o nuestro desastre. Pero Jesús se dispuso a ver más allá de eso, vio más allá de las faltas y vio la necesidad. Y es que muchas veces tenemos una desfiguración espiritual dentro de nosotros. Es decir, no somos lo que Dios creó en el comienzo, porque cuando Dios creó al hombre era perfecto. Soy Randy Morrison. Quiero ayudarte a vivir tu vida con un propósito y no de crisis en crisis. Amén y amén. Bueno, es domingo de Pascua, como lo llamamos domingo de resurrección, y queremos hablar un poco sobre la razón detrás de la cruz y por qué Jesucristo vino y por qué murió por todos. La crucifixión y resurrección de Cristo siempre genera preguntas de por qué Jesús murió en la cruz, por qué hizo eso por mí. ¿Cuántas veces alguien hizo por ti algo que sabías que no merecías y luego te preguntas ¿por qué? Porque muy dentro de ti sabes que no mereces lo que hacen por ti. Pero las personas a veces hacen cosas por la generosidad de su corazón, por amor, cariño e incluso compasión. La Biblia es el único manuscrito en la historia humana que nos da la razón del por qué. Desde el Génesis al Apocalipsis. La razón de ser creados, la razón del pecado, la razón de alejarnos de Dios, la razón por la que Jesucristo vino, la razón de por qué murió, la razón de su resurrección y la razón de por qué vendrá de nuevo. Yo lo creo, ¿ustedes? Y podemos ir al manuscrito, que es la palabra de Dios, y podemos estudiar la historia para leer desde la caída a la cruz y la resurrección. Pero la humanidad estaba en peligro por el pecado. Y ese pecado requirió una reconciliación y redención. El pecado es una separación de Dios. El pecado es más que la transgresión que cometemos. La transgresión es el fruto. La acción es el fruto del pensamiento. ¿Cuántos piensan en algo antes de hacerlo? No solo lo haces. Hay veces que pregunto a mi nieta en qué piensas y me dice nada. Le dije, no hay tal cosa como no pensar en nada. Hay algo en esa cabeza tuya, algo misterioso que piensa sobre ir y hacer algo. Está ahí, ¿cierto? Entonces los pensamientos se vuelven cautivos por interferencia maligna. Y debido a que cometimos alta traición contra Dios mismo, debido a la desobediencia,
Dios decidió hacer algo sobre eso. Pero cuando el hombre pecó, pasó algo. Él heredó la naturaleza pecadora. Somos pecadores por naturaleza. Eso no te gustó nada, ¿verdad? Yo no soy pecador, sí lo eres. Naciste en pecado. Nadie te enseña a pecar porque está en tu ADN. Por ejemplo, un niño en casa, hijo único en casa, mamá le dice no toques esa galleta y sale del cuarto. Adivina qué hará. Tomará la galleta, la comerá, intentará limpiar su boca y cuando ella vuelva preguntará ¿tomaste la galleta? Verá para todos lados y dirá no. ¿Cuántos saben de qué hablo? He visto a padres que dicen ¿qué hice mal? No le enseñé a mentir, pero mienten. Es su naturaleza. Lo vemos cuando Dios llamó a Adán, se escondieron y mintieron sobre la situación. Adán dijo, la mujer que me diste. Eva dijo, fue la serpiente. Y la serpiente vio detrás de ella. Es fácil culpar a otros por nuestras transgresiones o nuestro desastre. Pero Jesús se dispuso a ver más allá de eso, vio más allá de las faltas y vio la necesidad. Y es que muchas veces tenemos una desfiguración espiritual dentro de nosotros. Es decir, no somos lo que Dios creó en el comienzo, porque cuando Dios creó al hombre era perfecto. Nada roto, nada perdido. Pero después de la caída, vemos que el código genético que operaba en él lo hizo pecar. Romanos 3, verso 23 dice, pues todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Pues todos, dice todos. Ahora, eso significa todos los humanos. ¿Cuántos saben que hay diferentes grupos étnicos en el planeta? ¿Verdad? Hay negros, blancos, hispanos, asiáticos, ¿cierto? Todos pecaron. Entonces, al querer lidiar entre nosotros, no estamos lidiando con las acciones, lo hacemos con algo más profundo. Se llama pecado. Es algo que todos tenemos en común y nadie habla al respecto. Hablas sobre todo excepto tu pecado. ¿Ah? No vas y dices, oye, amigo, me divertí anoche, amigo, dormí con alguien a quien no conozco, o hice esto. No, no le dices a nadie. Solo pecamos en secreto. Es lo natural. Nadie nos enseña a hacerlo. El pecado es separarse de Dios y no una serie de malas decisiones. La mala decisión es el fruto del pecado. Es asombroso, el pecado es algo que tenemos en común, todos lo tenemos en común. Y aún no queremos hablar de eso. Así que podemos hablarlo un poco y encontrarle una solución. Por favor. El ADN de Adán, su código genético, aún se pasa hasta la actualidad. Está en los genes. Y Dios sabía eso porque después de que Adán pecó, Dios creó ciertas reglas y regulaciones, pero el hombre no las cumplió. La ley nunca es para el hombre justo. La ley es para los pecadores. Y por la impiedad del hombre, la separación de Dios, las leyes debieron ponerse para proteger al hombre de autodestruirse. Porque si somos sinceros con nosotros, todo lo que hicimos antes de vivir una vida para Cristo fue autodestructivo. El pecado es egoísta, no abnegado. Por naturaleza somos egoístas. Aprendimos desde la infancia para mí, mí. No pensamos en nadie más que nosotros. ¿Qué obtendré con eso? ¿Cómo me va a beneficiar? Y por eso pisamos a otras personas para tener todo lo que queremos. Pero Dios vio todo eso y Él vio a dónde iba la humanidad.
Mientras más lejos te muevas de la verdad, terminas en error. Mientras más lejos te muevas de la luz, terminas en una profunda oscuridad. Por eso Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. La luz te da iluminación, te da un sendero donde caminar. Y en la historia hemos visto eso. Las Escrituras dicen en Romanos 5, verso 12, por el pecado de Adán, el pecado entró al mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Ve lo que hace el pecado. Trae muerte. El pecado te lleva más lejos de lo que quieres, te mantendrá más de lo que quieras estar y te costará más de lo que puedas pagar. ¿Lo ves? Y a veces seguimos pagando por los pecados. Quizá no estás encarcelado ni vives tras las rejas, pero eres adicto o presa de algo que te quita la vida. Y Dios se preocupa por eso. Porque Él nunca quiso que fueras prisionero de nada. ¿Estás oyéndome? El pecado de Adán trajo muerte, y como todos pecaron, la muerte pasó a todos. Entonces, ¿qué es el pecado? Es una separación y aislamiento de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y tú ves el fruto de eso, pero yo veo el origen. El origen es la separación y aislamiento de Dios. Es aislarnos de quien en verdad somos. Porque con el pecado el hombre perdió su identidad real. Y desde ese tiempo intentamos tanto encontrar quiénes somos. La mayoría de los seres humanos no saben quiénes son. Así que intentamos ser impostores. Alguien que no somos. ¿Cuántos en realidad se agradan a sí mismos? O cada vez que se ven encuentran fallas, algo malo, algo que no les gusta de ustedes. Porque el pecado distorsionó la imagen que Dios quiso que tuvieras. Es imperfección, así que no eres perfecto. Y me da risa cuando las personas dicen, bueno, no me gusta ir a la iglesia porque hay muchos hipócritas ahí dentro. Pues tienes que ser uno para reconocer a otro. ¿No es así? No es un lugar para personas perfectas, es un hospital donde venimos con nuestros quebrantos y Dios, Jesús, el doctor, nos vuelve a unir de nuevo. Alguna vez les dije, sean pacientes conmigo, Dios no termina conmigo aún. Aún estoy en el proceso de volver a unirme. Aún estoy en el proceso de unir mi mente y mi vida y mi cuerpo de nuevo. Estoy en el proceso, al igual que tú. Es una bancarrota espiritual. Es estar tan indefenso. Es lo que el pecado hace. Te deja indefenso, desamparado, sin esperanza, cuando se trata de emociones humanas. No sabemos cómo controlar las emociones, porque todo se basa en las emociones. Tú estás diseñado para vivir de tu espíritu, no de tus sentidos. Lo que sientes, lo que oyes, lo que pruebas, lo que hueles, lo que sientes. No. Nacimos para vivir desde el espíritu. Y de ahí viene la vida. Dios exhaló en el hombre aliento de vida y el hombre se volvió un ser vivo. Así que si vives por lo que sientes y lo que oyes, lo que sientes, todo eso cambia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Te vuelves adicto a eso? Fue Caín en Génesis capítulo 4, donde fue rechazado en vez de volver a Dios para saber, ayúdame a entender, ¿cómo puedo hacer esto bien? Decidió molestarse por eso. Y Dios vino y dijo a Caín, ¿por qué estás cabizbajo? Le dijo, si hicieras lo correcto. Así que a veces hacemos cosas basados a lo que nos expusimos, y de algún modo si te expusiste a lo incorrecto, el pensamiento será incorrecto. Dios dijo a Caín, el pecado, ve cómo llamó Dios a la ira. El pecado te acecha, pero puedes dominarlo. Dios nunca quiso que nos manejaran las emociones. Él quería que nosotros manejáramos las emociones. Tienes ese poder dentro de ti, manejar y controlar tus emociones. ¿Cierto? El pecado está esclavizado a un ambiente en el que fuimos creados para tener dominio. Dios nunca quiso que el ambiente tuviera dominio sobre nosotros, quería que tuviéramos dominio. Pero las personas son adictas ¿a qué? Al ambiente.
Y en vez de dominarlo, nos domina, nos dice cómo responder a esto llamado vida. Y muchas veces es una espiral en caída que no va a ningún lado. La reconciliación es todo el acto de Dios. Cuando Dios dice quiero redimir al hombre y dice voy a tomar ese lugar, es el acto de la gracia de Dios. Es alcanzar la reconciliación. Dios trata de reconciliar a la humanidad en un punto de unidad. Y la única forma de hacerlo fue a través del amor de su corazón. Amor. Dios nos ama. Y ama resolver el problema humano. ¿Verdad? El amor tiene una forma de unir el hueco entre Dios y el hombre. Por eso la Biblia dice, porque Dios amó tanto al mundo, la cruz fue un puente para alcanzar al hombre. Así que el tema de este día de celebración es intervención divina de amor. Intervención. Oyes a muchas personas hablar sobre eso en la sociedad hoy. Necesitamos una intervención. Porque tal vez tienes a un ser amado, alguien tiene a un ser amado o alguien que conoces hoy necesita ayuda. ¿Cierto? Sabes sobre sus problemas, ves a dónde los lleva la vida y sus corazones se alejan, pero no sabes qué hacer. Y cuando Dios vio al hombre y vio a dónde iba, su corazón se alejó. Dijo, debo intervenir. Porque si no intervenimos en la vida de las personas, se autodestruirán. A veces pienso que nos tardamos o esperamos. Esperemos a que primero toquen fondo. Tal vez sea muy tarde, tal vez mueran en el proceso. Pero cuando tienes el espíritu del amor, intervienes con amor. Lo haces porque amas a esa persona. ¿Y qué haces? Te reúnes con los miembros de la familia y lo planean todo. Van a emboscarlo. Irán a la puerta, tocan y cuando abra lo acechan. Y le dicen, siéntate. Queremos hablar contigo. Luego deben decirle cuánto lo aman y cuánto les importa y qué están dispuestos a hacer porque quieren verlo mejor. ¿Alguien sabe de qué hablo? Eres un ser humano. ¿Cuánto más Dios? Cuando nos ve a los pecadores en estado caído, el pecado que nos hacemos unos a otros, los 10 mandamientos fueron escritos debido a las acciones de las personas entre sí. Olvidaron a Dios, olvidaron a Moisés, que subió a la montaña para recibir una palabra de Dios para dirigir al pueblo y comenzaron a pelear entre ellos, a atormentarse entre ellos, matarse entre ellos, robarse entre ellos, y Dios miró abajo y vio la tierra y dijo, Moisés, aguarda, escribe esto, no deberás. Y sabes que 6 mandamientos tienen que ver con nosotros, lidiando unos con otros. ¿Por qué no sabemos cómo lidiar unos con otros? Ya lo dije muchas veces, pensamos que otras personas son nuestro problema. Las personas no son el problema. A veces debes mirarte al espejo. ¿Por qué sé que no son tu problema? Porque dices que se te dificulta vivir con personas o se te dificulta estar con cierta clase de personas y dices me voy a otro estado, luego vas allá y adivina que más problemas. Porque a donde vayas, ahí estarás. No dejas Minnesota y te vas a California y luego esa persona se queda aquí. Se necesita otra persona. Nota quién maldice más a la gente diciendo algo, haciendo algo, actuando por algo, y respondemos. Dios dijo, quiero arreglar eso. Quiero intervenir en tu vida para que vivas una buena vida. O tu mejor vida. ¿Estás oyéndome? Entonces, la intervención divina de amor. Romanos capítulo 5 nos da una descripción de la intervención divina de Dios en la humanidad y la razón por la que brinda redención para estar en paz con Dios.
No podemos estar en paz con Dios sin primero tener paz con Dios. No puedes estar en paz con nada sin primero estar en paz con Dios. Jesús dijo, la paz les dejo, mi paz les doy. No como la da el mundo, no se angustien ni tengan miedo. Paz. Él es un Dios de paz, un Dios del consuelo. Todo lo que necesitamos en la vida para sostener la vida viene de la fuente, Dios el Creador. ¿Sigues aquí? Así que Dios quiere que tengamos paz. Y Él vino a nosotros en forma de un cuerpo físico, viviendo entre nosotros, para demostrar algo que la humanidad no conocía desde el principio: el amor. Hacemos todo con empeño, no con amor. La Biblia habla sobre lo que es el amor. Es paciente, bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, no es egoísta, no guarda rencor, se regocija en la verdad, soporta todo, cree en todo, espera todo. El amor nunca falla. El amor no falla, nosotros sí. Todo lo que falla en la vida es porque nosotros fallamos. Intento ayudar a alguien hoy. Ahora quiero leer los versos 6 al 8 de Romanos capítulo 5, versión internacional. Dice: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, ¿a dónde se fue el amor de la iglesia? El lugar más seguro debe ser la iglesia. Cualquier pecador debe entrar aquí y saber que alguien lo ama. Porque ciertamente algunos nunca debemos olvidar de dónde venimos. Y que Dios nos ama. Y debemos amar a otros con el mismo amor con el que Él nos ama. Debes amar a los demás. No estás aquí por accidente, no estás aquí para pasar el tiempo, no estás aquí para levantarte cada mañana e ir a trabajar para alguien más y solo recibir un mísero salario y quejarte al respecto y volver a casa y hacerlo una y otra vez por toda tu vida y luego retirarte y recibir un viejo reloj de oro. Debe haber en la vida más que eso. Debe haber más en la vida que solo vivir con personas con quien no te llevas bien. Debe haber más que eso. Jesús vino a ayudarnos con el desastre. Él vino a restaurar la mente nuestra locamente. Él vino para restaurarnos. Él vino para alinear mis pensamientos con su voluntad, sus planes y propósitos. Puedo pensar sus pensamientos debido a que renovó mi mente. Es lo que nos hace diferentes, es lo que el trabajo de Dios hace dentro de nosotros. Así que piensas que el cambio debe ser externo. No, el cambio comienza internamente. Porque si no cambiamos por dentro, a donde vayas crearás las condiciones externas. A veces cuando estamos en lo más duro de la vida, debemos pedir ayuda. Y le pedimos a alguien: ¡ayúdame! No es una señal de debilidad. Cuando dices ayúdame, necesito ayuda, no puedo hacerlo solo. Por eso oro a diario: Señor, ayúdame hoy. Esto es Viviendo con Sentido Común con Randy Morrison.